contento de estar aquí otra vez con ustedes. Soy el profesor, el doctor Daniel Kuiper, y estamos estudiando el Nuevo Testamento 1, y vamos a empezar con una oración. Señor, pedimos tu presencia aquí con nosotros. Te damos gracias que tú, por tu Espíritu Santo, iluminaste a los escritores del Nuevo Testamento y que tenemos este récord de la salvación, que es todo necesario para explicarnos cómo tener una relación viva contigo y con tu Hijo Jesucristo, el amado tuyo, el Hijo tuyo, el Salvador que vino al mundo a rescatarnos del pecado y de la maldad y del alejamiento de ti y restaurarnos en tu presencia, darnos justicia y aún traernos hacia la salvación por gracia. Y gracias por tu Espíritu Santo que nos santifica, que nos guía en toda verdad. Bendice nuestro estudio, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Entonces, hermanos, ya estamos cursando el Nuevo Testamento 1 y hemos pasado dos partes mayores en las primeras horas del curso. La primera parte grande son los antecedentes al Nuevo Testamento. Y esto incluyó la historia. Así que hablamos de los reinos que habían subido y caído alrededor de Israel en la época intertestamentaria. Y todo esto sirve para un trasfondo para el Nuevo Testamento. El reino de los persas, el reino de los griegos, de los asirios, de los egipcios, el reino de los mismos macabeos independientes y finalmente los romanos. Y hemos tenido una buena práctica sobre ellos, sobre la dominación que ellos mostraron y qué resultó para los judíos y qué impacto tenía todo esto en el Nuevo Testamento, en el mundo en la cual nació nuestro Señor Jesucristo. Luego, después de hablar de los antecedentes, primero siendo la historia, luego hablamos de la literatura en el Nuevo Testamento. Hablamos de las instituciones primero y luego la literatura. Las instituciones son como el Sanedrín, la sinagoga, el templo, ¿verdad? Y otros factores en la sociedad que contaban de mucha importancia y los partidos políticos, por ejemplo, los fariseos, los saduceos, los esenios. Hemos hablado de toda esa perspectiva. Y finalmente hablamos de la literatura, los libros apócrifos. Extensivamente describimos los libros apócrifos. Y como no son parte de la Biblia, pero son bien interesantes, no obstante. La segunda parte de nuestra práctica, de nuestro curso, perteneció al griego del Nuevo Testamento. Y así hablamos principalmente del griego koiné y cómo el koiné llegó a ser lo más importante. Vino de Ática, que es también Atenas, y fue un idioma idóneo para el Nuevo Testamento con su expresividad, su detalle en cuanto a la técnica y en cuanto a la precisión gramatical. Es muy útil para nosotros y para la doctrina que el Nuevo Testamento realmente aporta, diferente que otros idiomas que vemos. En cuanto al griego, tenemos aquí un ejemplo del griego y estoy mostrando Juan, el Evangelio de Juan, y se puede apreciar cómo es la letra, es similar pero diferente al español. Y la lectura a veces es similar, pero a veces no se entiende casi nada, es diferente. Voy a leer un poco del libro de Juan, y especialmente Juan 1,
los primeros 5 versículos en griego. Juan 1, 1 al 4, que dice, en el principio fue la palabra. En arche en ho logos, kai ho logos en pros ton theon, kai theos en ho logos. Hutos en arche pros ton theon. Panta di auton, egeneto, kai coris, autu egeneto, hude en ho gegnon, en auto soe, en, kai en soe en to fos, ton anthropon, kai to fos, kai he soe, en to fos ton anthropon. Kai to fos in te Scotia, fainen kai e Scotia auto u cate laven. Bueno, si uno entiende griego en el tiempo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Como todos entendieron, muy fácil. Ellos escucharon en el principio fue la palabra, y la palabra fue Dios, o era Dios, y Dios la palabra. En el principio, ante Dios, todo lo que fue hecho por Él, y no hay nada que fue hecho que no es de Él. En Él era la vida, y la vida fue la luz del hombre. Y la luz en la oscuridad se manifestó, y la oscuridad no podía apoderarse de ella. Así dice el griego. También. Entonces, hoy vamos a hablar del texto griego en el Nuevo Testamento, y vamos a hablar de la crítica. Entonces, esto es la tercera parte donde estamos ahora. Ya hemos hablado de los antecedentes, el Nuevo Testamento, el griego del Nuevo Testamento, y ahora la crítica textual del Nuevo Testamento. O sea, hay una crítica del Nuevo Testamento. Y la razón es porque hay muchos manuscritos y muchos testimonios que tenemos del Nuevo Testamento escrito en griego, y tenemos que ver cuál es el mejor texto. Entonces, eso es básicamente la discusión. Si puedo mostrarles el texto del griego de Nessel Aland, aquí al pie de la página vemos lo que se llama los variantes. Y los variantes son diferentes formas de leer los versículos. Entonces, tenemos algunos variantes en la categoría de 4,000 más o menos, o 5,000, que son diferentes lecturas. A veces es una palabra, a veces la terminación de una palabra, que vienen en el texto del Nuevo Testamento. Y este se llama la crítica menor. Es una crítica textual del Nuevo Testamento. No se trata de la historia, no se trata de los relatos, parábolas, etcétera, la compostura de ellos, porque esto sería la crítica mayor. Y no aceptamos la crítica mayor del Nuevo Testamento, solamente la crítica menor. También se llama la crítica inferior o la crítica alta. La crítica alta es la crítica otra vez que dice que bueno, que los discípulos fabricaron mucho del Nuevo Testamento, que ellos hicieron sus teologías,
y que ellos realmente adornaron las palabras de Jesús, los alteraron. Esa es la crítica alta, histórica, y no la aceptamos, porque dice que la Biblia es una palabra que más o menos se evolucionó, que llegó a ser, que fue engrandecido, llegó como un granito, pero luego la fábula creció, el mito creció, y ahora lo que tenemos es un mito de Jesús, no tenemos una palabra verdadera o una palabra que es veraz. Y esto, digo, es lo que no aceptamos. Pero sí aceptamos y sabemos que hubo muchos manuscritos y que Dios en una forma milagrosa, realmente maravillosa, conservó su escritura, su palabra. Y la crítica menor o la crítica baja es la que describe esto. Ahora, hubo algunos materiales, y vamos a hablar del Nuevo Testamento en su perspectiva. Hubo algunos materiales, y vamos a hablar de primero los materiales del Nuevo Testamento. Quiero mencionar tipos y formas. Tipos y formas. Primero son los manuscritos griegos, y estos son muy importantes. Tenemos muchos manuscritos griegos. Estos a veces fueron escritos en su totalidad, pero muchas veces nomás son trozos o partes, o a veces libros. Son a veces fragmentos, nomás pequeñas partes. Tenemos también, después de manuscritos griegos, que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, tenemos traducciones o versiones. Una versión, una traducción es la misma cosa. Vienen del griego, forman familias y ellos nos cuentan también de cómo fue el original. Entonces, importante es una traducción o una versión. Por ejemplo, la traducción o la versión de la Vulgata, que vino de Jerónimo, más o menos en el año 400, es la versión en latín. Entonces, es una versión muy importante. Hasta la Iglesia Católica Romana lo utilizó por muchos siglos como el único oficial. Y no querían ni leer en el vernáculo de la gente, en el idioma de la gente, sino siempre solían leer del latín. Y no leer del griego tampoco. La Iglesia Ortodoxa conservó esa tradición leyendo la lectura en griego. Tenemos traducciones. El de Siria se llama la siriaca, la de Egipto se llama la copta. Tenemos varias versiones, varias traducciones de la Biblia. Y luego tenemos citas patrísticas. Citas patrísticas. O sea, los padres de la iglesia, en la época patrística, ellos estudiaron la Biblia y memorizaron mucho de ella. En sus cartas y en sus comunicaciones, ellos solían escribir textos y versículos bíblicos. Y esto todavía tenemos conservado y nos sirve muy bien para un récord de lo que era la escritura. Y recordamos que muchas veces una iglesia tenía nomás un manuscrito, o sea, tenía una carta de San Pablo, Primera de Corintios o Romanos o otro. No todos fueron dueños de toda una Biblia. Una Biblia fue una preciosidad, fue demasiado caro para el escriba copiar todo. Entonces, sería muy raro encontrar un Nuevo Testamento completo, pero vamos a ver que sí hubo algunos y tenemos conservado por lo menos 2 Nuevos Testamentos en su forma más o menos completa. Más al rato les voy a hablar de ellos. Sobre los manuscritos, entonces tenemos manuscritos, tenemos traducciones y tenemos el récord de los padres de la iglesia para tener récords muy antiguos, ¿no? Sobre los manuscritos griegos, hay una totalidad de 5.300 y 267 son unciales.
unciales. El uncial es un escrito con la letra mayúscula. Entonces, a veces toda la letra fue en la letra grande o la mayúscula, y eso se llama uncial. Tenemos más de 2.700 que fueron escritas con puras minúsculas. Y algunos otros, como otro casi 2.000, que tienen combinado la mayúscula y la minúscula. Casi todos fueron escritos con la letra continua. Y eso quiere decir que no hubo ninguna división entre las palabras, sino que las palabras fueron enseguida, igual de forma como estoy hablando yo, ¿verdad? Yo no divido cada palabra, sino que hablo así en una forma continua. Pues así escribieron. Y a veces hay equivocaciones o hay variantes a base de la escrita continua, porque a veces no sabemos dónde parar y dónde empezar una palabra y se puede variar las letras en una sola palabra. Hay 2.146 leccionarios griegos que contienen porciones del Nuevo Testamento. Un leccionario es como un diccionario que sobrevivió del tiempo antiguo, y hay más de 2.000 de estos que tienen porciones del Nuevo Testamento. Así que hay varias ayudas que tenemos en cuanto al Antiguo Testamento. Hay 81 papiros que también contienen porciones del Antiguo Testamento. Ok, esa es la primera parte de los materiales que son tocante a los manuscritos, traducciones y las citas patrísticas. La materia o el material físico de la escritura. O sea, ¿sobre qué escribió los primeros? Pues no hubo papel como hoja de papel. Fue más difícil conseguir algo sobre qué uno podía escribir, más costoso. Entonces hubo varios materiales. El primero es el papiro. El papiro es tomado de la médula de la planta de papiro. Estas plantas crecieron en las aguas inferiores del río Nilo, en Egipto. Las cortaron y las unieron en tiras sobrepuestas, horizontal y vertical. La anchura de la hoja era como nuestra hoja de papel, pero las membranas pegadas así normalmente alcanzaron una medida de 10 metros. Entonces el papiro se puso en un rollo de 10 metros, 30 pies o 10 metros, y eso es, en el caso de los libros del Nuevo Testamento, muchas veces lo que es un libro del Nuevo Testamento. Un libro que contenía más o menos 20 hasta 25 capítulos podría caber en un rollo. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Se podía escribir los libros entonces más largos del Nuevo Testamento en un solo rollo. ¿Cuáles son los libros más largos? Pues Mateo, Lucas, Juan, Hechos y Apocalipsis. Entonces, un rollo tenía la apariencia así. Tenía para la mano y luego
el rollo y luego para la otra mano. Y entonces para leerlo tenía su escrito, ¿verdad? Y siempre otro rollo. Y tenía su papel aquí. Y se dio vuelta y podía leerlo. Aquí tenía su letra. Y solía uno dar vuelta al rollo y leerlo mientras que iba. Eso es lo que es el rollo de papiro. Hubo también en los tiempos antes el rollo de pergamino. El pergamino sería una piel de la oveja bien delgada y duró mucho también. Ahora, los rollos del Mar Muerto, muchos son de esa piel, del pergamino. Y hay de todo el Antiguo Testamento en los rollos del Mar Muerto. Aunque no hubo del Nuevo Testamento en los rollos del Mar Muerto, porque en la comunidad de los esenios, ese duró hasta el tiempo de Jesús. Entonces no es pertenente a la época del Nuevo Testamento. A veces el texto continuaba en la parte trasera. A fines de la era apostólica empezaron a encuadernar las hojas de papiro, así en un libro. Entonces, eso más o menos en el año 100 había encuadernación de los libros. Y cuando se encuadernaron libros, se llama primera encuadernación un códex. Entonces, la definición de un códex es un libro encuadernado, costurado y tiene hojas de papiro. Puede ser también de pergamino o de piel, aunque estos son más raros. Los manuscritos de Qumran, otra vez mencioné, fueron de cuero, de cabra o oveja, y son del Antiguo Testamento. Pablo menciona algunos de sus pergaminos en el libro de Timoteo, o de sus rollos. En la segunda carta a Timoteo, Pablo está en la cárcel y él quiere tener sus rollos especiales del Antiguo Testamento. Entonces él pide que Timoteo venga. Y leemos en 2 de Timoteo el capítulo 4, versículo 13. Dice, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Entonces, Pablo está haciendo referencia a los pergaminos que él tenía. Y quería tenerlos para sacar un consuelo del Antiguo Testamento, lo que él siempre conoció como un rabino, como un erudito de los judíos. En los años 300 en adelante, utilizaron más común en los años 300 después de Cristo también utilizaron el pergamino, que era realmente más durable que el papel o el papirio. Ahora, el método de encuadernación de los manuscritos de enumerar los manuscritos. Tenemos varios manuscritos en el Nuevo Testamento, pero antes de esto,
quiero mostrarlos a ustedes, si puedo, algo de los manuscritos antiguos. Y aquí viene uno, a ver si lo encuentro en mi libro, que tiene hasta todavía una buena vista de papirio o papiro, la junca. A ver, yo vi uno, pero ya me está escapando. Se puede ver aquí, eso es un fragmento de papiro Bodmer 66, y no sé si puede ver a la orilla que es casi como una madera triple, muy delgado, y a veces hasta sale un poco de fibra aquí. Entonces esto sería un ejemplo de una hoja de un códex más o menos del año 200. Y aquí lo tenemos, a ver si se puede ver muy bien. Actualmente la fibra que va saliendo, y aquí está un fragmento. Este fragmento es casi de 1800 años, es muy antiguo, y se puede ver la antigüedad de ella. Y es un fragmento del libro de Juan. Tenemos también el fragmento más antiguo, que es como lo que acabamos de mencionar de Juan. Y va hasta más o menos el año 100. Es el P52. Y fue hallado en Egipto en el año 1920 y más o menos viene del año 100. Es de Juan 18, 31 al 33. Y eso es el tamaño actual de ella. Entonces, esto es una reproducción del fragmento más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento, y es Juan. Ahora, muchos de los críticos del Nuevo Testamento, la crítica histórica, los que critican, dicen que Juan fue escrito en el año 200 y que fue escrito como una respuesta a un grupo de herejes, como testigos de Jehová, vamos a decir, o masones, que Juan fue escrito y está de acuerdo con el gnosticismo. O sea, que Juan realmente en su originalidad fue escrito para promover una filosofía y fue escrito en el año 200. Los estudios estos ya de carbón 14, que es una forma de quemar un poquito del fragmento y carbonizarlo y a ver qué tal antiguo es, y así averiguaron que venía del año 100, han comprobado que el Evangelio de Juan fue escrito en el año 100 o antes. Y si creemos que Juan fue joven, aún más joven que Jesús, hubiera vivido hasta el año 90 y hubiera escrito su evangelio entre el año 80 y 90. Y así que la teoría de la crítica alta es una teoría que no se puede sustanciar. Quería mostrar otra cosa en cuanto al manuscrito más antiguo que tenemos. Y este se llama el Codex Sinaiticus. Y esto es un códex. Códex es una encuadernación a través de hojas de papiro. Este es un códex que viene más o menos de los tiempos de Constantino, o sea, 350 después de Cristo. Y voy a describir, puede ver que la escrita es continua, y que tiene sus columnas, y también está escrito en puro mayúscula. Y ese es el manuscrito de Sinaiticus.
Ahora, hay dos manuscritos muy importantes y les voy a mostrar porque estos también tienen sus letras. El Codex Vaticanus, que está conocido por la letra B, en griego la beta, y el otro que es tan importante es las Sinaíticas, que está conocido por la Aleph en este hebreo. El Codex Vaticanus, que fue escrito en el año, que fue copiado en el año 350, se encuentra en el Vaticano. Se encuentra en el Vaticano, en la sede del Papa en Roma. Tiene una biblioteca muy grande y allá está por siglos y siglos y siglos. Probablemente fue copiado en el tiempo de Agustín, en el tiempo, perdón, de Constantino, porque Constantino mandó copiar varios ejemplares del Nuevo Testamento en su forma entera. Y creemos que esto es uno que ha existido. Está escrito como códex, pero de pergamino, entonces quiere decir que es piel actualmente. Y Constantino comisionó 50 copias, una gran obra del Nuevo Testamento. Imagínense hoy, la Biblia, el tiraje de las empresas es de miles y miles y millones, pero en aquel entonces, para nomás copiar 50, fue una gran obra. Y así hicieron. No está completa porque falta Hebreos 9:14 a 13:25. Falta algunas epístolas de los pastorales y Filemón y Apocalipsis. Pero más que esto es completo. Podemos decir también que Constantino mandó a copiar el Antiguo Testamento en griego, que fue una copia básicamente de la Septuaginta. La otra copia muy importante del Nuevo Testamento es la Sinaíticos. Eso está conocido por la Aleph en hebreo. Eso también se cree fue una copia de Constantino, más o menos en el año 350, el gran rey romano Constantino, que se convirtió al cristianismo en el año 325, después de una batalla. Este fue encontrado por un conde inglés, Tischendorf, en el año 1844, en una monte, Sinaí, monasterio de Santa Catalina. Según la historia, lo encontró en un monte de basura, allá en el monasterio, adentro, en la basura. Tischendorf inspeccionó la totalidad del manuscrito en el año 1859 y luego terminó vendiéndolo a los rusos. Y los rusos lo compraron y lo vendieron al gobierno británico y hoy descansa el manuscrito en el Museo Británico. Y como hemos mencionado, puede ser uno de los 50 preparados por Constantino. Contiene todo el Nuevo Testamento, pero no todo el Antiguo Testamento. Ahora, hay otros códex también importantes. Uno que se llama Alejandrinus. Esto queda en el Museo Británico. Fue copiado entre el año 400 y 500 después de Cristo. Está completo. Incluye Apocalipsis. Entonces podemos también fijar el canon. ¿Cuándo fue fijado el Nuevo Testamento como canon? ¿Cuándo fue completo? Luego eso va a ser una gran discusión también de nosotros, porque algunos han dicho que el canon nunca fue fijado hasta los tiempos de la Reforma Protestante, más o menos en el año 1500.
Pues en cuanto a la iglesia de Roma, así ellos fijaron su canon con los apócrifos o los deuterocanónicos en este tiempo. Pero el canon del nuestro Nuevo Testamento realmente tiene formación, yo diría, hasta el año 100 o 125. Fue reconocido casi después de haber sido escrito por la iglesia como inspirada de Dios. Otro códex importante que fue escrito también en el siglo V es el Codex Ephraimi Receptus. Este está en París. Es un palimpsesto cuyo texto bíblico original fue borrado para dar lugar a los sermones de un señor sirio. Con el uso de químicos, la escritura subyacente se resaltó. Entonces, no es todo legible, pero sí han averiguado mucho del Nuevo Testamento usando el Codex Ephraimi Receptus. Codex Beise se distingue por la letra D, fue escrito o copiado en el siglo VI, está en Inglaterra también, contiene los evangelios y hechos. El manuscrito es bilingüe, tiene el griego original a la izquierda y a la derecha tiene latín. El sexto manuscrito importante, el Codex Washingtonus, que se distingue por la letra W, se encuentra en Washington, Distrito de Columbia, también es del siglo V. Fue encontrado y comprado en Egipto por el señor Frere, más o menos en el año 1900. Contiene los 4 evangelios. Hay muchos papiros de Chester Beatty que vienen desde el siglo II hasta el siglo IV. Porciones del Nuevo Testamento. Algunos de las epístolas, algunos de los evangelios. Los evangelios tienen la letra 45, las epístolas 46 y la de Apocalipsis 47. Fueron escritos también como códices, no rollos, como encuadernaciones. Y luego hay otros hallazgos papirológicos. 52p es un fragmento de Juan 18, es lo más antiguo, como mencionamos, del año 100. Y hay otros también mencionados. Ahora, si usted quiere estudiar estos manuscritos, hay 3 formas de hacerlo. Uno es por fotografías, otro es por ediciones impresas y otro es por colocaciones, texto del griego original más las variantes. Ahora, esto sería, como mencioné, por Jack Finnegan en el Encuentro del Nuevo Testamento, los manuscritos. Esto es una, claro que sí, edición impresa. Y luego tenemos el Nuevo Testamento por Nestle y Allen, que es una colocación donde ellos han combinado todos los mejores variantes a un Nuevo Testamento. Y no tengo fotografías por lo presente. Eso entonces se trata de la primera sección, que son manuscritos escritos originalmente en griego. Ahora hablamos un poquito de las versiones. Las versiones, recuerdan, son traducciones del texto a otro idioma. Es como hacemos hoy en día cuando traducimos del griego al español. Eso sería una versión. Surgieron cuando hubo mucha demanda por las personas que creyeron en el Evangelio, pero ya no hablaron griego. Y las versiones o las traducciones tienen una fecha
solamente 55 años, 155 años más o menos, después de los primeros manuscritos. Entonces, si el griego, si fueron escritos en griego en el año 40, 50, los primeros libros del Nuevo Testamento, por ahí del año 200, ya hubo una variedad de versiones. Y tenemos versiones que todavía tienen una fecha hasta el cuarto y quinto siglo. Hay dos problemas con las versiones. Primero es la concordancia. Un escriba tendría que ser muy preciso en copiar, en traducir. Podría utilizar un manuscrito griego que favoreció, pero posiblemente era un manuscrito en el griego que tenía algunas variantes y no fue de lo mejor. Y tenemos que considerar esto. ¿De dónde vino la traducción? ¿Del mejor manuscrito griego o uno que ya tenía varios pequeños cambios? Algunas traducen mejor que otros. Entonces hay variación con las traducciones. La primera es la concordancia. La segunda es la precisión. Es fácil hacer errores en traducir y copiar una traducción. A veces un idioma no trae la misma posibilidad del original en cuanto al vocabulario y la gramática. Hay diferencias entre los idiomas y a veces no es fácil solucionar estas diferencias. Ok, en cuanto a las versiones, tenemos 3 versiones importantes. La primera es la siriaca, o sea, de Siria. Ustedes pueden recordar que en el Nuevo Testamento, que la iglesia en Antioquía era bien importante. Hasta la iglesia de Antioquía es la que siguió después que Jerusalén había sido destruido. La iglesia de Antioquía era la iglesia que mandó a los primeros misioneros. Y en el libro de Hechos, a ver si lo encontramos bien, en el capítulo 13 vemos que en la iglesia de Antioquía eran profetas, maestros, Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene y otras personas, Manaén, que se había criado con Herodes y el tetrarca, y Saulo. Entonces habla de Antioquía, ¿no? Antioquía es entonces el centro de la versión siriaca y fue escrito en el asirio. El evangelio extendió hasta Mesopotamia, las ciudades de Antioquía, de Damasco, de Alepo, de Edesa y otras. Y el idioma siriaco era algo similar al hebreo. Entonces, o al arameo. El siriaco tenemos 3 ejemplos interesantes e importantes. Primero es el Diatessaron de Tasiano. Esto fue escrito en el año 150 en Irak. En el año 1920 se descubrió un fragmento que duró todos estos años con 14 renglones imperfectos del Diatessaron en griego. Pero el Diatessaron fue un ejemplo, un intento
de traducir y de combinar el griego, los 4 evangelios en uno, querían nomás tener un evangelio. Entonces esto ha también sobrevivido en el siriaco. Segundo ejemplo es en la antigua siriaca, más o menos el año 200 es el primero que tenemos, que contiene los 4 evangelios y no muy completa. Y tenemos la Peshitta, y la Peshitta del año 450, que es una versión siriaca común. Incluye 1 de Pedro, 2 de Pedro, pero no incluye 2 de Pedro y 3 de Juan, Judas y Apocalipsis, pero es completa. Entonces la Peshitta es muchas veces referido, lo usamos como referencia. Y la cuarta que tenemos es la siriaca Filogemenia, escrito en 500 por el obispo Filogeno, y las copias existen, solamente contiene los libros omitidos en la Peshitta. Tenemos otro que es la siriaca palestiniense, 450, se encuentra mayormente en leccionarios. Yo creo que vamos a parar aquí, pero ya estamos viendo la crítica textual del Nuevo Testamento y seguimos con esto en la próxima hora.